disculpas porque esto no queda grabado, así que las disculpas no quedan grabadas. Pedirles disculpas debido a que no he subido la clase de la semana pasada. La razón es de que el computador que utilicé para grabar la clase tuvo un par de problemas, se lo llevaron, no lo he podido recuperar y hasta que no lo pueda recuperar no tengo la clase grabada. Entonces, esperaba poder haber hecho eso el día miércoles, pero con lo del temporal y etcétera, nos mandaron a teletrabajo. Sé que el computador debe estar guardado acá. La persona encargada del computador, por supuesto, se fue para la casa y no, seguramente no ha trabajado en el equipo. Y eso, lo lamento. Yo esperaba que para la clase hoy día, antes de que lo pasara al temporal, pudiera tener todo ya arriba y tener todo normalizado, pero no me queda más que darle las disculpas. Lo segundo es que, bueno, no sé si recuerdan la clase del día sábado, tuve justamente problemas con ese mismo equipo. El equipo no quería partir, de hecho no partió. Y tuve que hacer la clase ese día sin el material preparado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es justamente revisar el material preparado. Voy a compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo pantalla. Voy a organizar un poco esto que está aquí. Y aquí tenemos el material. La pregunta de rigor es, por supuesto, ¿se ve o no se ve? Dedito para arriba si se ¿Sí ve. se ve, profe? Sí, profe, se ve. Sí se ve, Perfecto. profe. Muchas gracias. Y por supuesto tengo aquí la tablet para poder rayar, así que la clase debería estar bastante dinámica. Dos cosas. Primero, de que esta no es la única ni va a ser la última clase que vamos a hacer grabada. Recuerden que tengo que recuperar tres clases del periodo que estuve... Está el sonido, disculpen. Del periodo que estuve en la conferencia. Eh, la primera clase la vamos a recuperar el próximo día martes, en la tarde-noche. Voy a enviarla ahora y voy a dejar el link. Y la segunda la vamos a recuperar la semana subsiguiente. La próxima semana, el día viernes, tengo entendido de que la universidad, sí, es así, la universidad dio feriado, dio receso. Está el día jueves que es feriado, dio recesos el viernes y tengo entendido que también el sábado. Revísenlo bien también por su parte. Vamos a estar acá. Y por lo tanto, la próxima clase que vamos a recuperar sería la del martes subsiguiente. Entonces, la primera clase que recuperamos fue. Deme un segundo, don Joaquín. La primera clase que recuperamos fue el día sábado pasado, donde tomé el módulo o el bloque que le tocaba a el profesor José Silva. La próxima el próximo martes, que también queda grabada, y la subsiguiente el próximo martes. Y ahí nos deberían poner el día. Don Joaquín había levantado la mano. Cuénteme. Sí, profesor, disculpe, no habrá una posibilidad de que el próximo martes no sea uno de los días en que devolvemos. Lo que pasa es que tenemos certamen de CEP, salvo que las condiciones meteorológicas no lo permitan, tenemos Ya. certamen de CEP. El martes. Sí, lo que pasa es que como tuvimos un problema con los horarios, que tuvimos que correrlo de nuevo, entonces ya no podía ser sábado porque implicaba Ya. darle clase a un profe, a más de un profe. Está bien que me lo diga. Yo no lo sabía, por lo tanto, claramente si tiene certamen no va a estar preocupado mi clase. Entonces, Es que no va a venir la nadie, semana, sí, no vendría la- nadie, nadie podría, en teoría, venir. claro, no, está bien, súper bien que me lo digan. Yo sabía que por protocolo los certámenes solamente se podían tomar los sábados. Usted me dice que llegaron a algún acuerdo, así que está bien que me lo diga. Entonces, considerando eso, el martes subsiguiente, no el martes siguiente, el subsiguiente, sería la primera recuperación. Y después tendría que buscar dónde recuperar la próxima clase. Muchas gracias, don Joaquín, por comentarlo. ¿Están todos de acuerdo con eso, no? ¿No tienen problemas con el certamen o más de alguien tiene problemas con el certamen? Sí, hay deditos para arriba. Don Diego prendió ahí el micrófono. Sí, no, igual. No, no, es Ya. la misma que mis compañeros. Perfecto. Comentario con respecto a las clases online, con las clases que quedan grabadas. No puedo pasar esto para acá. No puedo pasar esto para acá. Si lo dejo ahí, me va a tapar. Voy a dejar. Comentario con las clases que se están haciendo de esta forma. A mí me cuesta de repente poder saber si alguien levantó la mano, porque me concentro en la clase, por supuesto. Entonces, la invitación es que si usted tiene algún comentario o una pregunta, no espera que yo le diga, le dé la pasada, sino que simplemente abre el micrófono y me pregunta. ¿Entendido todos? Espero que entendido todos. Entonces vamos ahora a grabar. Más. ¿Y dónde se graba esto? Grabar. Ahí Recording in está. Ahí estamos progress. grabando. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy día es
viernes 14 de junio, estamos en modalidad online debido a los problemas meteorológicos que hubo. La universidad definió el modo de trabajo en teletrabajo y clases online. Por lo tanto, estamos en esto. La clase va a quedar grabada, va a quedar subida en un ratito más, inmediatamente terminado, a diferencia del otro problema donde el computador no era mío. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la clase hoy día? La clase hoy día vamos a retomar la electrónica digital combinacional, que ya habíamos revisado en la clase, en la clase que tuvimos el día sábado pasado. El día sábado pasado no tuvimos, ¿cierto?, las PPT disponibles por un problema del computador en ese momento, por lo tanto ahora vamos a revisar un poco de la matemática asociada. Esta matemática asociada para sistemas digitales es únicamente informativa para fines de ustedes. Ya no vamos a profundizar mucho más en las funciones lógicas, pero sí las necesitan conocer. Vamos a volver a ver rápidamente las puertas digitales y sobre las puertas digitales vamos a ver un poco de cómo esto se implementa en forma electrónica. Entonces, aquí hay algunas definiciones que les voy a pedir que lo revisen ustedes, pero básicamente los puntos importantes aquí, o los puntos más importantes, es entender lo que es el álgebra booleana. El álgebra booleana, a diferencia de la aritmética que típicamente consideramos, es una estructura algebraica que considera un conjunto de elementos bastante limitados. Para fines matemáticos siempre se define los valores 0 y 1, pero nosotros dijimos, ¿cierto?, de que con estos valores 0 y 1, y que son dos valores y que son complementarios, perfectamente los podemos cambiar por lo que queramos. Lo típico, por ejemplo, es de que en lógica esto se diga que es un verdadero o que es un falso, y que desde el punto de vista eléctrico y electrónico esto se defina como un nivel alto, ahí le pongo una H, ¿cierto?, por high, o un nivel bajo por low. Lo definimos típicamente en inglés, principalmente para poder después estar a dos con respecto a cuando tengamos que leer documentación técnica donde se define esta parte. Lo podemos pensar, por lo tanto, como cualquier switch, un switch eléctrico, ya que ustedes son eléctricos, ¿cierto? Como un switch que tiene dos elementos, dos posibles valores. ¿Y cuáles son los dos posibles valores del switch? O estados del switch. Uno es de que el switch está abierto y otro es de que el switch esté cerrado. Si se dan cuenta, son solamente dos valores en todos estos casos y uno es complementario del otro. ¿Qué significa que uno sea complementario del otro? Significa que si el valor no es cero, inmediatamente sé que tiene que ser uno. Y si el valor no es uno, inmediatamente sé que tiene que ser cero. De la misma forma que en el switch, si el switch no está abierto, tiene que estar cerrado. Y si no está cerrado, tiene que estar abierto. Eh, el álgebra booleana está definido por estos valores. Está definido por un conjunto de operadores binarios, donde ya los revisamos algunos con las puertas lógicas. Está la operación de suma booleana, está la multiplicación, la función de multiplicación booleana, y está también la función de negado. Típicamente se establece sobre una variable, ahí se define el negado, ya para establecer, cierto, de que si la variable toma un valor, entonces lo que tenemos que considerar es el otro. Y lo siguiente, como es una definición matemática, un conjunto de postulados y axiomas. Dos cosas importantes también que hay que entender en todo sistema, ¿cierto? Cuando se define esto, es que tenemos variables y tenemos constantes. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Pues bien, la variable tiene la capacidad de estar cambiando en el tiempo entre valores 0 y 1, ¿ya? De la misma forma al switch, ¿cierto? Si tenemos un switch que está abierto, puede estar cambiando entre abierto y cerrado. A diferencia de una constante, donde si el switch quedó abierto en el momento en que yo lo definí, no va a cambiar su estado en ningún momento. El, Profe, dígame, una consulta. La variable constante, ¿ya? ¿podríamos decir que son cuando uno dice normalmente abierto o normalmente cerrado? No. Cuando uno dice normal, es una muy buena acotación que después vamos a ver también en la parte de switches. Cuando uno dice normalmente abierto o normalmente cerrado, se está refiriendo a de que el switch, cuando no tiene una acción de control sobre él, cuando yo no le estoy diciendo que cambie su estado, se va a mantener cerrado, siempre cerrado, ya eso es normalmente cerrado, normal y close, ya hasta que le llega una condición distinta que le pide, ¿cierto?, de que cambie su estado a un estado abierto. Y el otro estado, el normalmente abierto o normal y open, ¿cierto? Donde en este caso tenemos el switch que va a estar abierto, normalmente abierto, hasta que le llegue un comando, que típicamente es una señal eléctrica, y en ese caso el switch, y mientras se mantenga la señal, se va a cerrar. Esa es la diferencia con respecto a una constante. En el caso de una constante, si el switch quedó cerrado,
no va a cambiar bajo ninguna condición el estado de cerrado. Y si quedó abierto, no va a cambiar en ninguna condición el estado de abierto. Lo cual dirá entonces, ¿para qué tengo un switch? No, es que también el ejemplo no es tan bueno. Entonces, una constante, si lo pensamos desde el punto de vista, por ejemplo, de definir una función, pensemos, por ejemplo, de que tenemos una función de que i es igual a m por x, una función algebraica, ¿cierto? Sabemos que x puede ser una variable, m puede ser una variable e i puede ser una variable. Pero yo puedo definir m constante. ¿Ya? M, por ejemplo, que sea igual a 0,5, por poner un valor. Y en ese caso, ahora la función toma esta forma, ¿cierto? Y es igual a 0,5 por x, donde y es una constante, x es una constante, pero lo que antes era m, ahora toma un valor que no va a cambiar, ¿cierto? Y que va a quedar definido por todo el tiempo que utilice esa función como 0,5. Esa es la diferencia entre una variable y una constante. ¿Le queda claro? ¿Qué me preguntó don Diego, no? Sí, profe. Sí, muchas Perfecto, gracias. Muchas gracias. perfecto. Tenemos aquí más definiciones, esto es porque es necesario tenerlas, pero no vamos a ahondar tanto nosotros, les queda ahí para poder revisarlo. Algunas propiedades, que, ¿de dónde parte todo esto? Primero, las propiedades, ¿cierto? Que dominan esta aritmética. Uno es la propiedad reflexiva. A ver, aquí me quiero detener en dos cosas y que va a quedar grabado. Primero, esta parte es muy refome pasarla y es muy refome estar en clase con ella, ¿ya? Porque son simplemente definiciones, pero son definiciones necesarias, ¿ya? Así que acordemos eso. Si se aburre, ¿cierto? Entiéndame, ¿cierto? Que tampoco es la parte más entretenida del curso. Después se pone más entretenido. Lo segundo es de que hay cosas que parecen obvias, pero si uno después empieza a revisarlas con otras cosas y otras definiciones, resulta que, claro, tiene sentido definirlas. Por ejemplo, la propiedad reflexiva. ¿Qué nos dice la propiedad reflexiva? Que si yo defino A y defino la igualdad, eso se mantiene siempre de esa forma. ¿Ya? Se mantiene de esa forma. Es decir, A es idéntico a A. Y lo siguiente, la propiedad de simetría, que viene después de la reflexiva, es que si tengo que A es igual a B, entonces necesariamente B tiene que ser igual a A. Usted me dirá, si esto ya de alguna forma lo conocía, siempre doy este ejemplo. Si usted sabe programar, por ejemplo, y define A es igual a B, ¿ya? ¿Qué significa esto? De que el valor de B, ¿cierto? Se lo estoy asignando a A. Pero no implica necesariamente, hasta que esto se ejecute, de que B necesariamente sea igual a A. De hecho, si usted hace esto, ¿cierto? Probablemente le den cosas distintas. Entonces, por ejemplo, ahí tiene un ejemplo donde esto no se cumple, en un ambiente que por supuesto no es netamente matemático, pero podrá entender, ¿cierto?, por qué es necesario definirlo. Transmutividad. ¿Qué significa transmutividad? Que si A es igual a B y además B es igual a C, entonces necesariamente A tiene que ser igual a C. Y la sustitución, entonces, si A es igual a B y yo tengo una función, por ejemplo, una función de A, B, donde tengo A por B, por decir algo más, A más B, y después digo inmediatamente, pero siempre se va a tener de que A es igual a B, entonces yo podría escribir esta función de nuevo, ¿cierto? A, B, pero ahora donde había una A, escribir directamente la B. Y en ese caso sería B por B, ¿cierto? Más B, reemplazo la A por una B más la B que está original. Propiedad de sustitución entonces. Los operadores. Muy importante definir los operadores. ¿Qué operadores dijimos que tenía la álgebra booleana? Dijimos que tenía la suma lógica, la multiplicación lógica, ¿cierto? Y además tenía otra función que era el negador. Pero los operadores son solamente estos dos. Ojo, no confundir con la suma algebraica ni la multiplicación algebraica para el tratamiento de datos representados en binario. Son cosas distintas. ¿Ya? Entonces, tenemos que existen operadores o reglas de combinación que definen el resultado de una operación, definen el resultado de una operación sobre dos elementos, siempre son dos elementos pertenecientes al conjunto, ¿cierto? En este caso el booleano, que también va a pertenecer al conjunto. Siempre es entre dos elementos. ¿Qué pasa entonces si yo tengo A, tengo B, C? Yo puedo relacionar A por B y después puedo relacionar por C. Si se da cuenta, usted me dirá, hay tres elementos. No, sí, pero este operador define la relación entre la multiplicación únicamente. Cuando digo este operador me refiero al que borré, a ese. Define ese operador únicamente la relación entre esas dos variables que está acá.
Y este operador que está acá define únicamente la relación que está entre esos dos. Es más, yo podría, ¿cierto?, hacer una burrada para este caso y cambiarlo por una más. Y si se da cuenta, este operador, que es el más en este caso, sigue definiendo la relación entre y ahora, ¿cierto?, entre todo esto conjunto. Hay una regla también de procedencia para poder trabajar. Reglas de combinación, representadas por el símbolo, ¿cierto?, más o unión. ¿Se acuerdan que cuando les pasé la suma lógica la vez pasada, o la función OR, adelantándolo un poco ya que vimos las puertas, les dije que esto funcionaba como la función unión de conjuntos? Sabemos, ¿cierto?, de que A más B, para pertenecer al conjunto booleano, si solamente A y B, ¿cierto?, pertenecen al conjunto booleano. Y por otro lado, la intersección, que aquí aparece, ¿cierto?, un punto, pero debe ser más grande, dice también de que A, B pertenece a los conjuntos booleanos y solo si A pertenece a los booleanos y B pertenece a los booleanos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía. Si usted hace la suma algebraica entre dos binarios, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, hace la suma, este es el resultado de la suma, ¿ya? 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1, ¿cierto?, es 2 en decimal, que se representa aquí como un 0, y aparece el carry out, ¿cierto?, en la suma algebraica, y esto es 0, 0, 0 y 1. ¿Cierto? Esto es la suma algebraica. ¿Cómo es en la suma booleana, que es lo que estamos entendiendo ahora? En la suma booleana nos dice de que la salida pertenece, aquí está, la salida pertenece, y pertenece, ¿cierto?, siempre al mismo conjunto booleano. ¿Qué significa que pertenezca al conjunto booleano? De que la salida únicamente puede ser 0 o puede ser 1. Pero no puede pasar de que en este caso existan dos salidas. Lo que nos está diciendo esto es que carry out, ¿cierto? Carry out desde el punto de vista booleano, es una función de A, B, y por lo tanto solamente carry out por sí solo pertenece al conjunto booleano, ¿cierto? El resultado pertenece al conjunto booleano y lo podemos verificar. Los resultados son 0 y 1. Y la suma, por sí sola, también es función de A, B, y si nos damos cuenta también pertenece al conjunto booleano. Como en la suma, y esto hicimos, ¿cierto?, las tablitas también, como en la suma, A, tenemos A y B y tenemos A más B, ¿cierto? Como en la suma, como en la función suma, para estas variables booleanas, es 0 más 0 es 0, 0 más 1 desde el punto de suma booleana, ¿cierto? O 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1, ¿cuánto es? Aquí nos va a quedar una duda, como spoiler, ¿cierto? Ya sabemos de que esto es un 1, y vamos a ver más adelante por qué es 1. En el caso de la multiplicación, que es el equivalente a la intersección, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, y 1 por 1, ahí recién tenemos 1, ¿cierto? Entonces, lo único que uno podría pensar, bueno, ¿por qué ese de ahí, ¿cierto?, es 1 y no es otra cosa? Vamos más adelante, entonces. Postulado 3. El elemento identidad. ¿Qué significa el elemento identidad? El elemento identidad significa lo siguiente. Yo tengo un elemento identidad, tengo una variable A y tengo el operador. ¿Cuáles son los operadores? Ya los dijimos, ¿cierto? La suma y la multiplicación booleana. Por supuesto, por las reglas que vimos anteriormente, ¿cierto? En este caso, por la propiedad de simetría, A es igual a B, por lo tanto, B es igual a A, dado de que esto, ¿cierto?, está ordenado de esta forma. Dado de que esto está ordenado de esta forma, por simetría, yo también lo puedo ordenar de esta otra forma. Es decir, tengo A operado con E y tengo E, aquí, ¿cierto?, donde E es mi elemento de identidad, operado con A. Entonces, puedo dar vuelta a las cosas, lo puedo dar vuelta a las cosas. ¿Y qué significa el elemento de identidad? Significa que esta variable va a tener un valor que puede pertenecer a 0 y 1, ¿cierto? Y depende del operador, de forma de que si yo A o cualquier variable la opero con el elemento de identidad, ¿cuál es mi resultado? Simplemente A. Es decir, no voy a tener un cambio en el valor original de la variable. ¿Cuáles son estos elementos de identidad? Para el caso de la suma, E es igual a 0. ¿Ya? E es igual a 0. Esto lo podemos ver en la tablita anterior. Elemento de identidad. Cuando, voy a pintar aquí A, si mi A puede tomar 0 y 1, cuando se mantiene para la suma de que el valor de A, ¿cierto?, es igual al valor de A más B, solamente cuando B es igual a 0, 0, ¿cierto?, más 0 es 0, y cuando B es igual, aquí en este caso 0, 1 más 0 es 1. Si se dan cuenta, si hago 0 con B igual a 1, el resultado es 1. Es decir, aquí tengo A igual a 0, pero el resultado es distinto al valor de A.
Y aquí tengo uno, ¿cierto? Con b igual a uno. Bueno, ahí se cumple, ¿cierto? La identidad, pero justamente acá eso hace, ¿cierto? De que el uno no me sirva y por lo tanto para la suma el elemento de identidad es el valor cero. Por otro lado, para la multiplicación, A por E, ¿cierto? El elemento de identidad es igual a uno. Y lo podemos ver también acá en la multiplicación. Voy a hacerlo acá, ¿cierto? De nuevo, porque ahí está desordenado. A por B, y aquí tengo, no es A por B ahí, ya sí, aquí sí tengo A por B. Entonces tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 1, 0, disculpen, y 1 por 1 es 1. Lo que estoy viendo, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de B que siempre me permite tener el valor de A? ¿Cuál será el valor? Si A es cero, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? No importa el valor de B, en ambos casos el valor de la salida corresponde al valor de A, pero si A es uno y B es igual a cero, el valor es distinto. Si B es uno, cuando A es igual a uno, el valor es igual. Por lo tanto, si nos damos cuenta con eso, el elemento de identidad para la multiplicación es el valor uno. Recuérdense de eso, ¿cierto? ¿Qué significa eso entonces? Que si yo tengo un A por cero, inmediatamente sé de que esto va a ser igual a cero. Y si tengo un A por uno, inmediatamente sé que esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a A. Por otro lado, si tengo A más uno, ¿cuánto será igual a esto? Se lo spoileo, eso es igual a uno. Pero si tengo A más cero, esto es igual a ¿cuánto? Es igual simplemente a A. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque después vamos a hacer algunas cosas probablemente donde vamos a tener que poner un cero o un uno o un uno acá, ¿cierto? Y después forzar a que ese uno tenga otra forma. Ahora, para cualquier par de elementos de A, B que pertenecen al conjunto booleano, tenemos de que, ¿cierto? ¿Cuál propiedad era esa? Volvamos para atrás. La propiedad de simetría. Tenemos de que A más B es igual a B más A y A por B es igual a B por A. Aquí ya la cosa se pone un poco más brava. Para cualquier par de elementos A, B y C, se va a cumplir de que A más B por C es igual A más B por A más C. Mientras tanto, A por B más C es igual a A por B más A por C. Veamos un poco y veamos por qué pasa esto. Desarrollemos en este caso este lado del paréntesis desde el punto de vista del álgebra booleana. Entonces vamos a escribir aquí A más B multiplicado por A más C. Hagamos esta multiplicación. A por A, alguien me dirá, ¿cierto? A cuadrado. Pero ojo con esto, no es A cuadrado. ¿Por qué? Porque este 2 no pertenece a los booleanos. Esta multiplicación es simplemente A por A, es decir, tengo A por A. Más A por C, ¿cierto? Este de aquí por este de acá, este de aquí por este de aquí, más A por B, más B por C. ¿Qué pasa con este A por A? Veamos qué pasa con el A por A. Si tengo que A, ¿cierto? Puede ser cero o uno y A también puede ser, hagamos todas las posibles, aquí, 0 o 1, ¿cierto? Puede tener aquí, pregunta bien capciosa, puede tener aquí la posibilidad de que A sea igual a cero y A al mismo tiempo sea igual a uno, y la respuesta es no, ¿cierto? Porque las dos son la misma variable. Y hago aquí la multiplicación entonces de A por A. Cero por cero es cero, uno por uno es uno. Por lo tanto, podemos deducir de que A por A es igual a A. ¿Ya? Entonces, este que habíamos pensado que podía ser un A cuadrado, en realidad no es un A cuadrado, porque el 2 no pertenece a los booleanos, sino que es simplemente A por A. E inmediatamente, a partir de esta demostración, podemos asumir, ¿cierto?, de que esto es simplemente A. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? A más A por C, no, no es C negado, es por C más A por B, más B por C. ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí? ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí? Lo siguiente que podemos hacer es multiplicar este por un uno, multiplicar ese por un uno. ¿Por qué podemos hacer eso por un uno? Por lo que dijimos anteriormente. El uno es la identidad, ¿cierto? El uno es la identidad de la multiplicación, por lo tanto, si yo multiplico A por uno, simplemente A. ¿Por qué quiero aquí multiplicar por uno? Para hacer el siguiente truco. A, multiplicando ahora, factorizo por A, uno más C más B más C por B, ¿ya? Y todo eso le sumo simplemente B por C. Le sumo B por C.
Ahora, si se fijan, la suma de A, estamos haciendo este por si acaso, me mareé y me confundí, estamos haciendo ese por si acaso. Si se suman, si se fijan, la suma de uno más cualquier valor de C más cualquier valor de B es siempre igual a uno. Por lo tanto, terminando esta factorización, esto es A más B por C, donde esto que está aquí, es lo mismo que eso que está acá. Entonces tenemos ese último postulado. ¿De qué nos sirve esto? Para poder expandir y simplificar cosas. Nosotros no la vamos a usar tanto, simplemente se las tengo que presentar. ¿Qué pasa ahora si tengo A y lo sumo con su negado y tengo A y lo multiplico por su negado? Hagamos las tablas de verdad, pues. Tengo A negado acá. Si A es cero, entonces el negado es uno. Si A es uno, entonces el negado es cero. El primer caso que puedo tener aquí es A más A negado, que es lo que está allá, ¿cierto? Y el segundo caso va a ser A por A negado. Lo vamos a hacer acá abajo. Cero más uno es uno. Uno más cero es igual a uno. En caso de la multiplicación, cero por uno es cero. Uno por cero es cero. Por lo tanto, por lo tanto, si yo tengo A más A negado, esto es igual a uno. Y si tengo A por A negado, esto es igual a cero. ¿De qué me sirve esto? Me va a servir después para hacer algunas propiedades, algunas cosas, donde, por ejemplo, yo tengo la variable, una función de A, B, y esto, por ejemplo, es simplemente A. ¿Puedo yo encontrar ahí cómo aparece B en este caso? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer agregando aquí un cero. Como cero es la identidad de la suma, finalmente no estoy cambiando el valor. Pero ojo, este cero que está aquí, yo lo podría escribir en función de B como aquí lo estoy escribiendo en función de A. Entonces se convierte en un cero que está formado por B negado. Y ahí entonces me aparece A más B por B negado. Y después, si utilizo esta función que está aquí y esta función que está aquí, yo puedo escribir rápidamente, ¿cierto?, de que esto es A más B multiplicado por A más B negado. ¿Y de dónde saqué esto? Esto lo saqué, voy a borrar un poquito aquí, esto lo saqué porque lo que está aquí, A más B por B negado, si se dan cuenta tiene la forma de A multiplicado por una variable multiplicado por otra variable, que en este caso coincide por el B negado. Y esto tiene la misma forma de lo que está acá arriba. A, voy a borrar aquí para que se vea más claro, A, ¿cierto? Más B, que estaría aquí, multiplicado por su B negado. Si se dan cuenta, tiene la misma forma, donde en este caso C sería B negado. Y si yo igualo esto con lo que acabamos de demostrar, entonces esto sería A más B en un caso, y el otro sería A más, y lo que reemplazamos aquí con C, ¿cierto? Que sería el B negado, que es lo que está aquí. Lo último, el último postulado aquí es que existen al menos dos elementos de X que pertenecen a los booleanos de forma de que X siempre tiene que ser distinto de Y. Ahora vienen los lemas del álgebra de Boole, que se desprenden de los postulados, donde primero que nada 0 y uno son únicos. Ya cuando dijimos, cierto, de que tenemos un A al cuadrado, no podemos tener ese cuadrado porque el lema del álgebra de Boole me dice que únicamente tengo 0 y uno. Propiedad igual potencia. A más A, que lo demostramos, ¿cierto? Es igual a A, mientras que A por A es igual también a A. Lema 3. Para todo elemento de A perteneciente a los booleanos se tiene de que A más uno es igual a uno, A por cero es igual a cero, que también lo demostramos anteriormente. 4. Los elementos 0 y uno son distintos, por lo tanto se cumple que uno negado tiene que ser igual a cero y que cero negado tiene que ser igual a uno. ¿Se dan cuenta? Son varias leyes, cosas que habíamos definido en la clase pasada. L5, el elemento A negado, definido por el postulado 5, para cada elemento perteneciente a es único. Lema 6, para cada elemento de A perteneciente a los booleanos se cumple de que si yo tengo A, lo niego y lo vuelvo a negar, cosa que también hicimos en la clase pasada, entonces esto lo puedo escribir también, eso está escrito acá abajo, pero simplemente se los quiero reforzar, como A negado y lo vuelvo a negar, en este caso estas comillas que están aquí, esa de ahí y esa de ahí son los negados, ¿ya? Y esto es simplemente igual a A. Entonces el doble negado, que lo que hace, me deja la variable como si no hubiera aplicado ningún negado. Y Profe, vamos ahora, cuénteme. no entendí muy bien la clase pasada. ¿Cuál era la idea de yo negar dos veces una variable?
La idea no es que lo haga usted, la idea es que si usted se pilla en el caso, por ejemplo, como nos pasó en algún momento con las puertas NAND. ¿Se acuerda que la puerta NAND tenía esto aquí, esto acá, y acá teníamos A, B, ¿cierto? Y en la salida, que lo que teníamos, como es una NAND, tenemos A por B negado. Y eso por ley de Morgan, que vamos a ver más adelante, que se los pasé también la clase pasada, eso es A negado más B negado. ¿Qué pasaría usted si ahora con la NAND, por ejemplo, lo que quiere realmente, voy a cambiar aquí el color, lo que quería realmente era no tener A negado más B negado, sino que lo que quería era tener A más B, simplemente A más B. Entonces usted podía modificar esto y lo que hicimos fue agregar una NAND aquí, ¿cierto? Y ahí entramos con A y ahora tenemos aquí A negado. Aquí tenemos, ¿cierto? Otra NAND. Y aquí tenemos B. Y aquí, por lo tanto, tenemos B negado. Y entonces ahora, ¿cierto? Lo que entra en la puerta NAND, que está aquí, a esta de acá, es A negado por B negado y todo eso lo niego. Si eso abro la ley de Morgan, lo que me queda es A negado negado, B negado negado. Y como tiene doble negado, desaparece eso que está ahí. Esa es la idea de poder entender, pero uno en realidad no es que vaya y coloque un negador, que lo vimos también la clase pasada, y otro negador por sí solo. Aunque de repente hay casos donde se hace por un tema de retardos, pero no va a ser tema de este curso. ¿Le quedó claro, no? Sí, gracias. Perfecto. Voy a volver al color rojo. Primero, la propiedad de absorción. A más A por B es igual a A. ¿Cómo podemos demostrar esto? Podemos demostrarlo con esto que estaba acá. Voy a borrar todo eso. ¿Cierto? A más A en este caso era A, ¿cierto? Por B, era igual a cuánto según lo que nos decía, era simplemente igual a A. ¿Qué nos dice esto? De que A más A por B, si lo desarrollamos, esto es A más A, ¿cierto? ¿Multiplicado por qué? Multiplicado por A más B. Multiplicado por A más B, porque ese, ¿cierto? Es A y este es A. Y lo que nos queda con esto, lo que nos queda con esto, ¿lo estoy diciendo bien o no? Disculpen. Lo que nos queda con esto es que A más A, ¿cuánto es? Uno. No, es A. ¿Cómo A más A? A más A es A. Es A. Claro, no Sí. puede ser 2A porque no está dentro de lo... No, pues porque 2A, el 2 no Claro, no existe. existe. Ah, ya Si vale. lo quiere demostrar, si lo quiere demostrar porque tiene duda, si tiene duda, lo invito siempre a demostrar esto. Tiene A, tiene A. Y aquí dice A más A. Esta tiene cero y este también tiene cero. No puede aquí que uno tenga cero y el otro tenga uno, porque serían variables distintas. Y aquí uno y uno. Cero más cero es cero. Uno más uno, ¿cierto? Es uno. Y si se da cuenta, el resultado que está aquí es igual a este resultado que está aquí y este resultado que está aquí. Por lo tanto, simplemente dice que esto es A. ¿Ya? Multiplicado aquí por, ¿qué es lo que nos quedaría acá? Nos quedaría aquí, ¿cierto? A más B. Y lo que nos dice entonces eso, lo que nos dice entonces eso es de que esto es simplemente igual a, que es lo que está aquí. Y por supuesto también pasa para la multiplicación, A por A más B es también igual a. La propiedad asociativa nos dice simplemente de que podemos mover los corchetes, de forma de que si tenemos A más B, y aquí tenemos los corchetes, ¿cierto? Perfectamente podríamos mover los corchetes para B más C, y que es eso que está ahí. Y podríamos agregar aquí y mejorar el ejemplo, diciendo también de que tenemos A más C más B. Puedo cambiar esto, ¿cierto? Por simetrías y poner los corchetes en S. Y pasa exactamente para la multiplicación, donde aquí podríamos mejorar el ejemplo diciendo A por C por B. ¿Ya? La propiedad de absorción se puede generalizar de esta forma. Si tengo A multiplicado por cualquier cosa que esté ahí donde también se incluye A, esto es básicamente siempre igual a A. Y la propiedad de adsorción, que es distinta a la absorción, me dice de que A más A negado por B. ¿Cómo podría desarrollar esto? A más A negado por B. Esto sería igual, ¿cierto? Por lo que vimos anteriormente, a, que está ahí, ¿cierto? Más A negado, multiplicando a quién, multiplicando a quién, multiplicando A más B. Eso es lo que tendríamos. A más A negado, ¿cuánto es? Hagamos la tablita. Siempre que tengamos duda, hagamos la tablita. Tengo A y tengo aquí A negado.
y aquí tengo A más A negado. Si A es cero, como ahora es el negado, no es la variable igual, sino que es la negado, necesariamente el negado es uno. Y si A es igual a uno, el negado ¿cuánto es? Es cero. Cero más uno, uno. Uno más cero, uno. Por lo tanto, si se dan cuenta, A más A negado siempre es igual a uno. Es decir, esto que está aquí yo lo puedo reemplazar por el valor uno y por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? Uno multiplicando a A más B. ¿Y eso cuánto es? A más B, que es lo que está ahí. ¿Dudas con eso? Como, profe, entonces A más A negado es uno. Uno, Ah, ya, ya, uno. vale, entiendo, Sí. entiendo, entiendo. Y ojo con esto, porque también aquí podemos pensar, y este es el dual, siempre hay un dual entre la suma y la multiplicación. A por A negado, ¿cuánto será? Cero por uno, cero. Uno por cero, cero. Por lo tanto, A por A negado siempre es igual a cero, lo cual lo habíamos visto hace un poquitito. Si tienen dudas en el momento en que tengan que operar con esto, yo les recomiendo siempre ir a la tabla, hacerse la tabla, ¿ya? Y poder resolver el problema y les va a evitar tener que aprenderse algunas cosas de memoria. Propiedad de adyacencia, A por B más A por B negado es igual a A. Si nos damos cuenta de esto, esto lo podemos factorizar. A por B más B negado, que lo acabamos de ver, ¿cierto? ¿A cuánto es igual esto? Uno. Por lo tanto, esto es simplemente A. Y la ley de De Morgan, que también la vimos en la clase pasada, se las presenté, A más B, sumado, ¿cierto? Sumado, y todo eso negado, por lo tanto, esto es como si yo pusiera un paréntesis, es igual a qué. Tomo la variable original, tomo la otra variable, ¿cierto? Que estaba operando, y cada uno las niego por separado. Negarlas por separado significa que a este le pongo una rayita y a este le pongo una rayita, que es distinto, por favor, tengan presente eso, que ponerle una raya continua a todo. De hecho, venimos de eso, ¿cierto? De que la rayita estaba para todo. Entonces, no tiene una raya continua para todo, sino que es ese con una rayita y este por separado por una rayita. Y después cambio, en este caso, la suma por una multiplicación. Entonces ahí tenemos lo que está ahí. Y en este otro caso, A por B, ¿cierto? Todo esto negado, aquí lo que va a ser igual a, de nuevo, tomo la A, tomo la B, las vuelvo a escribir, niego uno, niego el otro, por separado, no con una raya para todo, y aquí la multiplicación, ¿cierto? La cambio por una suma. Y ahí está entonces eso que está ahí. ¿Por qué es importante la ley de De Morgan? El uso, ¿cierto?, de las puertas NAND y las puertas NOR como un conjunto funcionalmente completo para poder implementar circuitos digitales utilizando solamente una puerta, que quizás son un poco más complejos, ¿cierto?, pero es solamente una puerta, por lo tanto solamente compro una carretilla de componentes, se basa totalmente en la ley de De Morgan. Por lo tanto, esta es súper importante y que no se les olvide. Teorema del consenso. Si tengo A por B más A negado por C más B negado por C, eso es igual a A por B más A negado por C. ¿Lo pueden demostrar? Lo podríamos demostrar. Quizás lo podríamos dejar de tarea. Mañana hay clase, ¿o no? Sí, eso se me había olvidado. Como mañana, lo comento ahí, te queda grabado. Como mañana la universidad está en modo de teletrabajo, yo estoy en la U por si acaso, está en modo de teletrabajo, no hay laboratorios, por lo tanto las clases se cambian, ¿cierto? O sea, los laboratorios que tenía se cambian por clase. Entonces mañana también tenemos clase. Propiedad de transposición, si tengo A por B más A negado por C, esto es igual a A más C por A negado por más B. Y después las teoremas de Shannon, que son para expandir, que no los vamos a revisar ahora, sino que los vamos a reforzar más tarde, porque si se dan cuenta no es tan claro de que se los pueda mostrar. Procedimientos de simplificación, no vamos a hacer simplificación en este caso, pero siempre que sea posible utilizar los postulados 3 y 6 y los lemas 2 y 3, aplicar los teoremas 2, 3, 4 y 5 y después aplicar el teorema 6, esto es iterativo siempre, volver a aplicar este ciclo siempre que pueda aportar simplificaciones. Esto es simplificando utilizando álgebra, pero en realidad vamos a buscar otro método para simplificar, que son los mapas de Carnot, que es parte también de su RA. Aunque la suma de productos puede parecer sencilla, ¿qué es lo que es la suma de productos? Tener, por ejemplo, A por B
más C por D. Eso es una suma de productos, ¿ya? Y eso parece sencilla, ¿ya? Pero eh, no se recomienda la simplificación de una multiplicación de sumas ya a suma de productos. ¿Qué es lo que es una multiplicación de suma? El dual de eso, ¿cierto? Si tenemos esto así, tenemos esto aquí y tenemos esto así, ¿ya? Existen, y lo vamos a ver, dos tipos de elementos, ¿ya? La suma de productos, suma, ¿cierto? Y aquí tengo un producto y aquí tengo otro producto, o la multiplicación de sumas. Las dos son igualmente válidas por una cosa de cómo fuimos formados. A mí en mi caso me pasa, probablemente a usted no le pase, o si le pasa, o le puede pasar, ya nos da, o uno tiene la sensación de que esto es mucho más simple que esto que está acá. Y en sistemas digitales, y en álgebra booleana y por lo tanto sistemas digitales, la verdad es que los dos son igualmente válidos y para la implementación de circuitos los dos son de la misma forma, o prácticamente de la misma forma. Pensemos, por ejemplo, en esto que está aquí, sería con las puertas que vimos en la clase pasada, A por B, ¿cierto? Multiplicado, sería C por D multiplicado, y después, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos una puerta OR. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? La función A por B, aquí tenemos A por B, aquí tenemos C por D, y aquí tenemos A por B más C por D. En cambio, para esta otra función, que la voy a hacer por el lado de acá, tendría A por A, B, ¿cierto? Y eso lo sumo. Tendría C y D, y esto lo sumo, ¿cierto? Ahí ya tengo, ¿qué es lo que tengo aquí? A más B, y aquí tengo C más D, y después lo que me falta es aplicar esa multiplicación que está ahí, que lo hago con una puerta AND, y ahí entonces lo que tengo es A más B multiplicado por C más D. Si se dan cuenta desde el punto de vista de complejitud del circuito, ambos son bastante equivalentes. Aquí tengo dos puertas que son iguales, que son el caso del OR, y aquí lo que tengo es una puerta AND. ¿Cuántas puertas estoy utilizando? Tres puertas en total. Acá, ¿qué es lo que tengo? Dos puertas AND y aquí una puerta OR. ¿Cuántas puertas estoy utilizando? Tres puertas en total. Entonces, si se dan cuenta, si yo quiero simplificar para usar menos puertas, esa es la idea de simplificar funciones booleanas, ¿ya? O binarias, ¿ya? Tener la menor cantidad de puertas, en ambos casos es exactamente lo mismo. Pero si yo aquí se me ocurre desarrollar este paréntesis que está aquí, ¿con qué me voy a quedar? Este paréntesis que está aquí lo voy a desarrollar completo. Me voy a quedar por A por C, multiplico este por este, ¿cierto? Más A por D, este por este, más B por C, este por este, más B por D. Y el circuito que voy a tener es una puerta AND, otra puerta AND, otra puerta AND, otra puerta AND, una puerta OR, una puerta OR, una puerta OR. Es decir, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puertas en total. Si es que lo hubiera implementado de esta forma en comparación con esta otra. Y el resultado sabemos que va a ser exactamente el mismo. Entonces, ojo con esto, ya siempre nos puede parecer que la suma de productos es sencilla, y esto es una suma de productos, no siempre se recomienda una simplificación de una multiplicación de suma a suma de productos, es decir, abrir estos paréntesis que están ahí. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Hasta qué hora tenemos clase hoy día? 8:10, 8:20, 8:30, 9, hasta las 9 entonces. Yo me emociono con Ocho esto. veinte profe. ¿Ah? Hasta las 8:20, ocho ya. veinte Perfecto. Yo me emociono con esto, así que si no me paran ustedes, si se me pasa el tiempo, me aviso. Me emociona porque de ahora se vuelve entretenido. Las compuertas lógicas y las tablas de verdad, que también vimos algo en la clase pasada, y esto es simplemente la formalidad para revisar esto y que quede puesto. Ya, primero que nada, como introducción, en una puerta lógica y en una tabla de verdad, la salida depende de las entradas en el mismo instante de tiempo. ¿Ya? ¿Qué implica que sea el mismo instante de tiempo? ¿Alguien me podría dar un ejemplo donde la salida no depende de la entrada en el mismo instante de tiempo? El ejemplo típico de esto. Y esto es importante mencionarlo porque otra característica del sistema digital, cuando veamos después los sistemas secuenciales, aquí estamos en sistemas combinacionales, es de que no dependen de la entrada en el mismo instante de tiempo. Por lo tanto, y esta es la parte más importante del curso, tienen el concepto de memoria. Entonces, si yo aquí tengo un estanque, ya donde tengo una salida, tengo aquí una salida, entonces aquí se va el agua, ¿cierto? Y aquí estoy poniendo agua.
y aquí tengo un flujo y una válvula que está abierta o cerrada, ¿cuál es el nivel del estanque? ¿Cuál es la altura del estanque en función del estado de la válvula? ¿Depende únicamente del estado de la válvula? No depende únicamente del estado de la válvula. Depende del estado de la válvula y de cuánto tiempo yo haya tenido la válvula abierta, ¿cierto? De forma que entre agua y cuánta agua ha salido para definir de que estamos en ese nivel, ¿ya? Por lo tanto, no depende la altura del estanque inmediatamente del estado que está acá. Pero si yo quiero ver únicamente y pongo un ojito ahí, ¿cierto? Mirando, si es que está saliendo agua o no está saliendo agua, en funciones booleanas, lo puedo definir inmediatamente en el estado de la válvula, ¿cierto? Pensando de que no se acumula agua en la cañería, y diciendo entonces si sale agua, entonces la válvula está abierta, y si no sale agua, la válvula está cerrada. Es decir, puedo definir si sale o no sale agua en función de la entrada, que sería el estado de la válvula en instante de tiempo. Entonces, los circuitos secuenciales, la salida es función de las entradas en el mismo instante de tiempo. En el mismo instante de tiempo. Insisto, la diferencia de esto es que cuando veamos los sistemas con memoria, no va a ser así. ¿Cuáles son las puertas lógicas básicas? Las primeras son las que vienen directamente de las funciones booleanas. ¿Cuáles son las funciones booleanas? AND, ¿cierto? Que es la multiplicación, el OR, que es la suma, y el NOT, que es el negador. Siguiente, quiero ver aquí si puedo cambiar este color acá, si lo puedo cambiar. Las siguientes son el NaN y el NOR. ¿Cuál es la idea del NaN y el NOR? ¿Por qué nos inventamos el NaN y el NOR? No es para suena como gangoso un poco, no es para complicarnos la vida, sino porque a partir de la puerta NaN y la puerta NOR podemos implementar estas mismas puertas que están acá. Y si podemos implementar estas mismas puertas que están acá con combinaciones de puerta NaN y de puerta NOR por separado, únicamente con puertas NaN o únicamente con puertas NOR, entonces yo puedo implementar cualquier función booleana implementada con estas tres puertas, pero solamente con una sola puerta. Y eso, insisto, desde el punto de vista de logística, para poder implementar circuitos, es sumamente conveniente, ¿ya? No solamente desde el punto de vista de logística, ¿ya? En el momento, por ejemplo, en que los fabricantes definen de que van a levantar un circuito con puertas integradas, no definen de que va a tener, por ejemplo, 1 millón de AND, 1 millón de OR y 1 millón de NOT, sino que definen inmediatamente, ¿para qué nos vamos a hacer esa complicación? Hagamos inmediatamente una que tenga 3 millones de NaN o 3 millones de NOR, disculpen. Y más aún, se los voy a mostrar, porque realmente en el curso no llega tan abajo, pero en algún momento se los voy a mostrar, la implementación con transistores de la puerta NaN es sumamente sencilla. Básicamente son un montón de transistores menos que los que utiliza la AND, el OR y el NOT. Por lo tanto, donde antes me cabían 3 millones, como ahora necesito menos transistores, perfectamente me pueden caer 9 o hasta 18 millones, ¿cierto?, de puertas NOT. Y eso implica, ¿cierto?, que desde el punto de vista electrónico hay una alta integración de componentes. ¿Qué significa que hay una alta integración de componentes? Que en el mismo chip, en la misma superficie, ahora tengo más componentes que puedo integrar y por lo tanto mi desarrollador tiene más opciones y más recursos para poder llevar a cabo su tarea. ¿Qué más? Con respecto a esto, nos interesa el funcionamiento de la puerta y no cómo esté construida por ahora, ¿cierto? Les dije que para fines de ese curso no les interesa cómo son los semiconductores por dentro, cómo están conectados, ¿cierto?, los transistores, pero sí los vamos a ver en este momento. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa cuál es el funcionamiento o la tabla de verdad de la puerta. Desde el punto de vista eléctrico, los niveles low y high equivalen a 0 y 1. ¿Por qué hacer la diferencia? Porque en el momento que tengo niveles eléctricos, cuando yo tengo niveles eléctricos, y lo vamos a ver a continuación, yo tengo rango de niveles de valores eléctricos de voltaje o de corriente. En cambio, los valores 0 y 1 me establecen solamente valores que son fijos. ¿Podría yo implementar puertas digitales diciendo exactamente tengo 0 volt o exactamente tengo 1 volt? Y la verdad es que es muy improbable. No me atrevo a decir que es imposible, pero es muy improbable, ¿ya? Y muy complejo. ¿Por qué? Porque tener valores exactos en ingeniería, en sistemas construidos, es bastante complejo. Pensemos, por ejemplo, directamente en la tolerancia de la resistencia de los condensadores, etcétera, ¿cierto? Yo voy, me compro una resistencia de 1 kilo, pero me la venden con una tolerancia de un 5, 1, 0,1%. No me venden una exactamente de 1 kilo.
puedo tener totalmente suerte, ¿cierto? Y justo la que saqué del cajoncito es exactamente de 1 kilo, pero sería una suerte muy grande y lo más probable es que no la tenga. Y en vez de tener 1 kilo, por ejemplo, 1 kilo ohm, tenga 1,001 kilo ohm. Y eso ya implica que no es 1 kilo ohm. Usted dirá, pero son parecidos, podría redondear, sí. Y para redondear es como se definen los niveles justamente low y high. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí vamos a ver solamente un estándar, por ahora, porque hay dos estándares que dominan la industria en este momento, de que usted toma un rango de voltaje. Este es mi rango de voltaje. Y ese rango de voltaje es típicamente el voltaje de alimentación. Entonces podemos tener aquí entre 0 volt, que en realidad es el punto de referencia de un circuito electrónico, y hasta 5 volt, que sería el voltaje de alimentación. Y es aquí se separa los niveles por un voltaje aquí de umbral, voltaje threshold, y de aquí para arriba se define que con respecto al voltaje de threshold, ¿cierto? Son niveles altos. Y de aquí para abajo se define que son niveles bajos. Entonces su señal eléctrica podría ser esta señal, me gusta hacer las señales eléctricas azules, podría ser esta señal, ¿cierto? A azul, que está aquí, que está variando en el tiempo, pero desde el punto de vista digital, lo que usted implementa, considerando L o considerando el alto y bajo, es que en todo este periodo, mientras la señal estuvo aquí arriba, de ahí para arriba, estuvo en un nivel alto y de cierto cuando estuvo de aquí para abajo, estuvo en un nivel bajo. Esta banda de acá se puede definir también como una región de incertidumbre, se puede definir como una región de incertidumbre que algunas puertas la implementan, y aquí la mostré, que me permite tener aún más rechazo a los cambios. ¿Y por qué me interesa tener rechazo a los cambios en un sistema digital? Y esta es una de las gracias del sistema digital. Porque mi señal podrá ser así, porque yo quiero que sea así, pero por efecto de la inducción, lo que típicamente se llama inducción electromagnética, ¿cierto? Que pasa porque yo tengo el cable que tiene esta señal, transporta esta señal, aquí está la señal, ¿cierto? Que tengo acá, y puedo tener un cable de potencia cerca, un cable industrial, que lleva, por decir alguna tontera, por decir algún valor, no una tontera, que lleva una tensión de 10 amperes, y 10 amperes a 50 Hz. ¿Qué pasa si yo tengo un cable que tiene 10 amperes a 50 Hz? Pues bien, que circula esa corriente, pero también de que inmediatamente se forma, ¿cierto? Regla de la mano derecha. Entonces, si va para allá, ¿cierto? Si va para allá, esta flechita aquí va después para allá, por ahí atrás, ¿cierto? Regla de la mano derecha, que forma un campo magnético. Y este campo magnético enlaza este otro cablecito. Y como enlaza este otro cablecito, se induce un voltaje inducido. Y ese voltaje inducido depende tanto de la distancia entre los cables, como de la cantidad de corriente, como la amplitud de la corriente, como también de la frecuencia. Uno podría perfectamente entonces entender de que dado que la señal es chiquitita, podría tener un ruido electromagnético de esta forma, y si se dan cuenta, los cambios ahí, los cortes, va a ser que desde el punto de digital yo siga entendiendo de que tengo valores altos, o uno, o valores bajos y cero, sin importar, ¿cierto?, la distorsión. Por supuesto, hay un nivel de distorsión que si sería tan grande, por supuesto que me generaría cambios indeseados y ahí, por supuesto, las cosas se me complican. ¿Ya? Ese tipo de distorsiones tan grandes son ya cosas que debería atacar de alguna forma, generando algún blindaje en la señal que tengo acá, en la señal que tengo ahí, o definitivamente llevándome estos cables de acá y haciendo algún tratamiento de las corrientes que están ahí. Pregunta, ¿ustedes como eléctricos han visto estos fenómenos de inducción? ¿Han visto estos fenómenos de ruido electromagnético? Sí, profe, en los ¿Ha variadores de visto? frecuencia. En los variadores de frecuencia, muy bien. ¿Cuál es el problema de los variadores de frecuencia, don Diego? Normalmente se evita pasar cables de alto, a ver, claro, de alto voltaje para que no haya ruido en la transferencia de datos que tienen El, pro- estos. el problema de los Y variadores de afectaría el también. problema de los variadores de frecuencia es que típicamente ustedes no llegan a electrónica de potencia. Sí. Creo que alguno de ustedes estuvo ahí el semestre pasado conmigo. Sí, profe. El, el problema de los variadores de frecuencia es que usted tiene un puente de diodo y aquí tiene un inversor, que típicamente uno lo dibuja de esta forma. Yo soy experto en esta cuestión, así que cada vez que entro para allá o sea, supuestamente soy experto. Entonces, aquí usted se conecta al motor y la señal que tiene aquí de voltaje, y por lo tanto la de corriente, es una señal PWM, que son pulsitos para allá, pulsitos para acá, una cosa así. Y eso implica que cada pulso tiene una alta componente en frecuencia. Y si usted piensa, ¿cierto?, la inducción no solamente es función y me aumenta cuando yo aumento la corriente, sino que también aumenta cuando yo aumento la frecuencia. Si usted lo piensa, por ejemplo, la inducción a cero, eh,
porque la inducción es función del cambio, ¿cierto?, del campo. Por el otro lado, acá si tiene un puente de diodos donde va a tener un montón de corriente, no solamente va a tener los 50 Hz, sino que empiezan a aparecer los armónicos, ¿ya? Los armónicos por efecto de este puente. Y si estamos aquí en un sistema trifásico, estos armónicos aparecen en torno a la secta, los primeros que aparecen en torno a la secta, es decir, aparece una frecuencia de 5 por 50 aquí y otra de 7 por 50. Y además aparecen, ¿cierto?, también en torno a la doceava. Y estos de aquí, ¿cierto?, generan más inducción todavía. Entonces, muy bien lo que dice, ¿cierto? Cuando yo tengo variadores de frecuencia. De hecho, todo este problema del ruido electromagnético lo trajimos los que lo trajo la electrónica de potencia, los sistemas de control. Tengo que buscar la forma de que el cable no pase por ahí. Y si es mucha la corriente y no tengo opción, tengo que buscar incluso la forma de tener filtros activos, filtros pasivos, que sean capaces de mitigar estas componentes cerca del puente de diodo, de forma de que no me generen problemas. Por supuesto, mayor potencia del accionamiento, que es mayor potencia el motor finalmente, mayor es el nivel de estas corrientes. Entonces, el problema de esta inducción no es un tema de voltaje propiamente tal, sino un problema de corriente, porque es campo magnético, y un problema también de la frecuencia de esas corrientes. Dos tipos de tecnología entonces que típicamente son utilizados, me imagino que lo han escuchado, los niveles TTL y los niveles CMOS. ¿Qué es lo que significa TTL? TTL significa lógica de transistor a transistor o transistor-transistor logic, y son puertas digitales implementadas con dispositivos BJT. Pregunta, ¿qué característica tienen los dispositivos BJT? ¿Qué me pueden comentar con respecto a los dispositivos BJT? ¿No? ¿Nada que me quieran contar? Le voy a contar esto al John Correa y se va a poner triste. Seguramente les tiene que haber pasado BJT, po. Primero que Creo que nada, no. un BJT es un transistor que tiene esta forma y tiene aquí lo que se llama una base, un colector y un emisor. ¿Qué característica tiene el BJT? El BJT tiene una característica, y es la característica del transistor, de que lo que pase entre el colector y el emisor puede ser controlado a través de una señal eléctrica en la base. Y específicamente los BJT, esta señal eléctrica es una corriente que se denomina corriente de base, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago un gráfico aquí de la corriente de la base, y de la corriente del colector que lo voy a definir para allá, ya, y el voltaje del colector y el emisor, yo tengo dos opciones. La primera es de que no tenga corriente de base. Si no tengo corriente de base, entonces el dispositivo se comporta como un switch abierto, ¿ya? Y por lo tanto la corriente del colector es cero, y el voltaje que tiene que bloquear el voltaje colector emisor, en la parte del colector emisor, este es el voltaje colector emisor, es lo que yo aplique. Entonces estaría operando aquí en esta zona que estoy pintando acá abajo. Caso contrario, yo puedo enviar una corriente de base, el dispositivo se cierra como un switch y por lo tanto voy a tener la corriente de base que quiera, que la voy a dibujar de esta forma, y un voltaje colector emisor que idealmente sería cero, pero que típicamente anda en torno de los 0,7 volts. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sería un circuito cerrado. Esto de aquí se llama la operación de corte. Esto de aquí se llama corte, porque estoy cortando el circuito. Y esto de acá se llama saturación. Voy a escribir simplemente saturación. Y la última zona que me queda, y esta es también la magia de los semiconductores, de los transistores, es que yo puedo hacer con una corriente de base operar en un punto Q acá, y con una muy pequeña corriente de base, una muy pequeña corriente de base, hacer de que esa corriente se amplifique con respecto a la corriente del colector. Es decir, puedo hacer de que el dispositivo se comporte como un amplificador. Y esta es la parte de operación activa. Entonces, desde el punto de vista de procesamiento de señales analógicas, que no es parte de los sistemas digitales, no es parte de los sistemas digitales, ya nosotros los sistemas digitales tenemos 1 y 0, procesamiento de señales analógicas se construyen dispositivos con BJT que operan en esa zona que está ahí. Pero en electrónica de potencia y también en sistemas digitales, los dispositivos se construyen para que operen aquí, es decir, se comporten como un switch cerrado,
o de que operen acá, es decir, se comporten como un switch abierto. Lo cual, desde el punto de vista de operación y consideración del BJT, créanme que hace que la operación sea mucho, mucho, mucho más sencilla. Es decir, los análisis de estos circuitos son mucho, mucho, mucho más sencillos. Entonces, como esto es corriente, y acá intrínsecamente voy a tener un diodo entre la base y el emisor, ya tenemos algunos conflictos que tenemos que después considerar. Entonces, primero que nada, los TTL son construidos con dispositivos BJT, que son estos que están aquí. Lo segundo, como estándar, la tensión de alimentación es equivalente, el VCC, es equivalente a 5 volt, más un poquito para abajo, 0,25 para abajo, más 5,25 para arriba. Y los niveles lógicos están de 0 a 0,8 volt y de 2 volt a VCC. Es decir, si yo dibujo aquí el voltaje, pongo acá 0 y aquí pongo los 5, aquí entre 0,0 y 0,8 es lo que considero un nivel bajo. Y después de 2 a 5 es lo que considero, voy a pintarlo aquí, es lo que considero un nivel alto. Y esta zona de aquí me sirve para poder tener incertidumbre. Es decir, ahí no genero o trato de no generar los cambios. Problemas de los BJT. Bueno, partamos por las ventajas. ¿Para qué lo vamos a tirar ahí al fuego al tiro? La ventaja es que son dispositivos rápidos. ¿Ya? Piensen ustedes que una puerta digital debería andar en torno más o menos como a los 10 nanosegundos en sus tiempos de cambio. Por lo tanto, estos dispositivos son rápidos, son capaces de cambiar muy rápido. Desventaja de los BJT. La desventaja del BJT es que yo lo disparo por corriente. Al dispararlo por corriente y que esa corriente pase por este diodo que está aquí, estoy generando una pérdida de energía eléctrica. No es tanto, ¿cierto? Pensemos de que esta corriente puede ser perfectamente 1 mA multiplicado por un voltaje que podría ser perfectamente 0,7 volts, ¿cierto? Este 0,1 es un 1 por 10 elevado a menos 6, a menos 3, disculpen, multiplicado por un 0,7 por un 10 elevado a menos 1, ¿cierto? Al hacer la multiplicación sumo los exponentes, eso es un 0,7, disculpen, no un 0,7 porque puse el exponente allá. 7 por 10 elevado a menos 1, por lo tanto es igual a 7 con por 10, ¿cierto? Elevado a menos 4. Es decir, es muy, y esto en watts, por supuesto. Es muy, muy, muy poca potencia. Pero esa potencia, por supuesto, está ahí. Entonces, cuando yo tengo un dispositivo digital y ese dispositivo digital no quiero que genere mucho calor, porque si genera calor, ¿cierto?, se puede destruir, entonces los BJT ya me generan un problema. Más aún, si yo quiero un sistema digital, por ejemplo, mi celular, y ese sistema digital funciona con batería, esto que está aquí lo estoy sacando de la batería. Lo estoy sacando de la batería y va a hacer de que mi dispositivo, por lo tanto, le dure menos la batería, lo cual es sumamente importante sobre todo en los artículos de consumo. Tengo aquí mi celular y en la hora, ¿cierto? Con el monitoreo y los sensores remotos se vuelve importante porque uno espera que el sensor remoto no le cambiemos la batería en un montón de tiempo. Lo otro estándar, el CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, ya está construido con transistores del tipo FET. ¿Cuál es lo que es un transistor del tipo FET? Lo podemos dibujar de esta forma. Lo podemos dibujar de esta forma. Y la gracia de un transistor tipo FET, la gracia de un transistor tipo FET es que el transistor tipo FET tiene un drain, un source, ¿ya? Y tiene aquí, ¿qué es lo que tiene aquí? ¿Lo vieron con Yono, no? Tiene lo que se llama un gate, una puerta. Y para activarlo, lo que yo aplico es un voltaje de gate que está referido entre el source y el gate, entre esas puertas. Entonces yo lo enciendo con voltaje y no con corriente. El problema de encenderlo con voltaje y no con corriente es que igual, ¿cierto? Se tiene que generar una corriente muy pequeña e internamente aquí, en esta parte de aquí, existe un condensador parásito que se tiene que cargar. Por lo tanto, las velocidades rápidas, no las voy a, o tan rápidas del BJT, no las voy a poder tener en los CEMOS, aunque eso ha mejorado bastante. ¿Qué gracia sí tengo con los CEMOS? Es que como estoy disparando con voltaje y no estoy disparando con corriente como en un BJT, las pérdidas son mucho menores. ¿Qué otra gracia tengo con el CEMOS con respecto al BJT? El BJT tiene un voltaje definido de 5 volts, pero en un CEMOS puedo llegar hasta 18 volts y hacia abajo puedo llegar a 1,8 volts.
¿Por qué me gustaría llegar a voltajes más altos? Porque si esto es transmisión y le estoy induciendo un ruido, pensemos de entonces de que tengo, por decir algo, 1 volt de ruido, entonces voy a tener los 18 volts hacia arriba más 1, 18 más 1, ¿cierto? Es 19, 18 menos 1 va a ser 17. Si se dan cuenta, la relación, por lo tanto, señala ruido, y que es una relación importante siempre que uno habla en comunicaciones, es bastante pequeña. Es, es bastante pequeño, no es grande, porque va el ruido arriba, ¿cierto? Es bastante pequeña porque el ruido va arriba, va en el numerador. En cambio, ¿cierto? En el BJT, en el BJT, si estos fueran 5 volts, serían 5 volts, ¿cierto? Y le sumo 1, serían 6 volts, y si le quito 1, serían 4. La relación señal-ruido es mucho más grande. Es decir, para comunicaciones puedo utilizar un estándar CMOS y mejorar mi inmunidad ante el ruido electromagnético. Por otro lado, si yo quiero un dispositivo de muy bajo consumo, yo puedo disminuirle el voltaje con respecto al BJT y tener menos pérdidas. ¿Por qué? Porque las pérdidas yo las puedo estimar en ambos casos, ¿cierto? Como un equivalente del voltaje al cuadrado, que en este caso sería 1,8, dividido por una resistencia equivalente. Entonces, si consideramos aquí para el BJT, estas pérdidas serían equivalentes a 25 dividido por la resistencia equivalente, 25 al cuadrado, ¿cierto? Y si consideramos para el CEMOS, en el caso de 1,8, no me sé el valor, 1,8 al cuadrado dividido por la resistencia equivalente. Uno podría pensar 1,8, aproximemos a 2, siendo bien maletero, ¿cierto? Con el dispositivo, aproximemos a 2, esto lo podríamos decir de que es 4 dividido por la resistencia equivalente. 2 al cuadrado, ¿cierto? Es 4. Y ahora, si relacionamos las pérdidas del CEMOS, ¿cierto? Dividido por del VJT dividido por el CEMOS, 6 por 4 es 24, ¿cierto? Entonces entendemos de que las pérdidas del BJT van a ser para el mismo desempeño, para la misma característica, van a ser aproximadamente 6 veces mayores, ¿cierto?, que la del CEMOS. Eso significa entonces que la batería, yo puedo especular de que me va a durar 6 veces menos si es que yo uso mi aplicación diseñada con BJT en comparación si es que la uso con CEMOS. No sé si queda claro la idea. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los procesadores ahora? Usan un voltaje de core que es muy pequeño y que todavía lo están tratando de bajar más para que tenga menos gasto energético. Y por supuesto, para poder hacer eso, lo tienen que hacer con tecnología CMOS. Entonces, si usted se pone a averiguar respecto al procesador de su computador, le recomiendo que lo haga, o de su celular, que lo tiene más a mano, vea y busque cuánto es el voltaje del core del procesador y se va a encontrar que son niveles muy, muy pequeños. ¿Dudas con esto? Las tablas de verdad, también ya la habíamos definido, establece todas, 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 todas las posibles combinaciones de las entradas de una función booleana y sus salidas correspondientes a dicha combinación. Ejemplo, podemos definir, y esto lo hemos hecho ya antes, una salida que es función de A, B hasta Z. Aquí tenemos las variables de entrada que pertenecen, ¿cierto?, a los booleanos, por lo tanto, cada una de las variables puede tomar valores de 0 y 1. Y aquí en la salida establecemos cuáles son las funciones y sus valores. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Que no creo que sea necesario hacerlos porque hemos visto harta ya tablas de verdad. Y aquí por fin llegamos a lo que vimos en la clase pasada, que son las puertas lógicas, solamente las voy a revisar. La puerta AND, la puerta OR y la puerta NOT, con esas tres puertas ya puedo hacer cualquier función booleana, por supuesto con sus variables. La puerta NAND, que me permite también por sí sola tener un conjunto funcionalmente completo, es decir, con esto también puedo implementar cualquier función booleana con un poco más de complicaciones. La puerta NOR, exactamente lo mismo. Y esta nos la vimos en la clase pasada, la voy a introducir el día de hoy, que es la puerta XOR, que algo comenté. En la puerta XOR se dibuja de esta forma, es una especie, la voy a volver a dibujar, es una especie de puerta OR, ¿cierto? Con la redondelita para acá y la entrada también con redondelita, pero ahora le vamos a hacer otra redondelita que no vamos a conectar a nada y aquí entran las entradas, ¿cierto? Ahí tenemos A y tenemos B. Y aquí en la salida, que es lo que tenemos, A XNOR B. La puerta XNOR no tiene forma de ser una puerta funcionalmente completa, ¿ya? Pero nos permite tener algunas otras atribuciones. ¿Y cuál es la característica? Esto se comporta como un XOR. Es un XOR, escribí XNOR, estaba pensando en la próxima.
Se comporta como un O excluyente. ¿Qué significa lo excluyente? De que yo solamente puedo tomar una opción y tengo que tomar una opción. Desde ese punto de vista, entonces, si yo tengo cero y cero en las entradas, mi salida es cero. Y si tengo uno y uno en mi entrada, también mi salida es cero. Y cuando mi salida va a ser igual a uno, siempre y cuando una y solamente una de las variables de entrada sea igual a uno. Cero y uno, entonces la salida es igual a uno. Uno y cero, entonces la salida es igual a uno. Insisto con esto, se la pueden aprender fácilmente. Van a la casa de la suegra y la suegra les dice, hijito, mijito, quiere tomar té o café, ¿cierto? ¿Qué le tiene que responder? Té o café. Le puede decir no quiero ninguno, lo van a mirar feo. Le puede decir deme los dos por favor, lo van a mirar feo. ¿Ya? Lo van a servir igual probablemente, ¿ya? Pero por supuesto, por protocolo uno debería tomar una de las dos opciones. Y el XNOR, que es lo que estaba pensando recién, es obviamente el XOR negado. Entonces, si tenemos aquí A XOR B y dijimos de que esto era excluyente, entonces cero y cero, ¿cierto? En el XOR es cero, uno y uno es cero, no uno es cero, y cero y uno, ¿cierto? Ahí sí elige té o café, elijo té, o té o café, elijo té. Esa es mi tabla de verdad del XOR. Al negarlo, este cero ¿en qué se convierte? Se convierte en un uno, este uno se convierte en un cero, este uno se convierte en un cero y este cero se convierte en un 1. ¿Ya? ¿Cómo es la forma? La voy a volver a dibujar en la forma del XOR, que dijimos, ¿cierto? Que era como un OR con una rayita adicional, A, B, y aquí tenía, ¿cierto? El XOR. Pero ahora el negador, recuerdo, ¿cierto? Que siempre que aparece el NOR, el concepto de NOR, le pongo el circulito ahí y entonces ahí tengo A XNOR B. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Esto se los voy a dejar para lectura, no es necesario que ustedes lo revisen, no es necesario para un eléctrico, y más aún, no es necesario para un electrónico en este momento porque las puertas TTL por sí solas, ya en este caso la familia 74 y 54, ya que son dispositivos discretos, es decir, usted compra un chip, y aquí los tiene, con las puertas, ya están derechamente obsoletos si uno quiere hacer desarrollo. Los puedo usar en laboratorio, ¿cierto? De electrónica, si usted tiene que desarrollar la tesis, justamente le falta algo, alguna operación lógica que tenga que hacer para parchar algo, le puede servir. Si usted piensa de que con esto tiene que hacer un desarrollo, va a tener que hacer algo más, la verdad no es la mejor opción porque se vuelve complejo de cablear. Algo que hay que destacar, sí, de esto, y voy a aprovechar este último minuto, es que siempre que ustedes tengan dispositivos digitales, que en este caso son los dispositivos 74, los 74, siempre hay una opción, y en este caso son los 54, que son los con características militares. Entonces, si usted comercialmente quiere trabajar, comercial, es decir, quiere hacer un desarrollo, quiere trabajar, ¿cierto?, esto dentro del laboratorio, compra este dispositivo que es el 74, pero si usted trabaja para aplicaciones militares, no compra el 74, sino que compra el 54, cuya disposición de puerta es similar, la alimentación es similar, pero tiene algunas características que vamos a ver. Entonces, esto es para aplicaciones militares. Características. Primero que nada, el voltaje de alimentación. 5 volt y 5 volt es el nominal. Pero si observan aquí, en el 74, yo me puedo mover acá un 5% menos y un 5% más. En cambio, en una aplicación militar me tengo un 5%, un 10% menos y para acá tengo un 10% más. Es decir, la puerta tiene mayor tolerancia a las variaciones de voltaje en la aplicación militar que para las aplicaciones, comerciales. Con respecto a los niveles de voltaje y corriente, en niveles alto y bajo, si se da cuenta son exactamente los mismos. El mínimo es 2 aquí, el mínimo es 2, el máximo es 0,8, menos 1, menos 0,8 y menos 0,8 miliamperes, 16 y 16 miliamperes. El último punto que hay que destacar aquí es que para aplicaciones militares las puertas 54 tienen una temperatura de operación desde menos 155 hasta 125 grados Celsius. Aquí quiero poner una carita de impresionante, de impresionado, porque 125 grados Celsius para la electrónica es harta temperatura, es harta temperatura. La dilatación que tienen a esos niveles ya puede romper las conexiones internas del chip y por lo tanto perder la puerta.
En cambio, para aplicaciones comerciales, usted tiene desde 0 °C, es decir, el punto de congelación del agua, hasta máximo 70 grados Celsius. Una pregunta, y con esto termino. ¿Alguno de ustedes ha monitoreado alguna vez, por interés, por etcétera, la temperatura de operación de su procesador? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Que se escucha un ¿Algún, poco. Yo alguna vez, profe. discul- Poco, disculpe, pero si alguien ha monitoreado alguna vez la temperatura de operación del procesador de su computador, por yo, curiosidad, porque le dijeron que lo viera. yo cuando Yo recién una vez instalé el revisé. computador. Perdón, dale eh, igual. Don Joaquín, en qué temperatura andaba su procesador? 60 más o menos. 60 grados Celsius. Llegando a los Diego también 80, me dijo. exigiéndolo como a los 82 por ahí creo. 80, oye, Sí, qué, pero qué, qué exigiéndolo al bravo, máximo. El objetivo era, de hecho la prueba era eso, exigirlo al máximo. qué bravo. ¿Y don Diego? El mío, si mal no recuerdo, era 30, profe. Algo así. Ya, Si mal no recuerdo. 30 también me parece es bastante poco. Pues bien, más o menos un procesador, que es tecnología CMOS, debería andar como en más o menos los 70 grados Celsius, debería andar en los 70 grados Celsius, y ahí generar alarma. ¿Qué quiere decir generar alarma? Generar alarma significa que el sistema de la placa madre, que está monitoreando la temperatura, se observa de que el procesador sobrepasa esta temperatura, por eso yo creo, le digo que bravo, algo tiene que haber hecho para que aguantara más temperatura y no saltara. La placa madre le quita la alimentación al procesador y mata el computador. Básicamente se lo apaga. ¿Y por qué? Porque entiende de que algo pasó, hay alguna mala condición que está haciendo de que el procesador aumente su temperatura. En la fragilidad que tienen los dispositivos semiconductores, recuerde de que los semiconductores se hacen a partir de silicio. ¿Qué más se hace a partir de silicio? El vidrio, ¿cierto? Es una red cristalina y que es sumamente fácil que se rompa, ¿ya? Sobre todo cuando se dilata por dilatación, se dilata por efecto térmico. Entonces, limitarlos a estos rangos de temperatura evita, ¿cierto?, de que por dilatación se termine rompiendo. Y si se da cuenta, una puerta comercial, una puerta, disculpen, militar, es capaz de llegar a 125 grados Celsius. Por otro lado, para temperaturas negativas, para bajo cero, hay otros problemas, sobre todo los cambios de la resistencia internas que terminan disminuyendo. Por lo tanto, aquí para aplicaciones comerciales tenemos cero, pero si se dan cuenta, para aplicaciones militares tenemos menos 55 grados Celsius. Entonces ahí usted puede ver algunas características de la operación de estos dispositivos y diferencias, ¿cierto? Con respecto a las características máximas y mínimas. Nos vamos a detener el día de mañana, vamos a retomar esto, recuérdenme, vamos a retomar estos niveles que están aquí, porque estos niveles que están aquí tienen totalmente relación con lo que habíamos visto en esta parte de acá. O sea, esos niveles que están ahí son finalmente esos niveles de acá traspasados, pero en TTL. Y si se da cuenta, algo podemos mencionar, tenemos el VIH, VIL, IOH, IOL. ¿Qué es lo que son y por qué son importantes? Los vamos a ver la clase de mañana. Eso, quedamos hasta acá. Me pasé un par de minutos, mis disculpas. Voy a dejar de grabar. Profesor, Deme un segundo, dejo de grabar. Recording Ahora sí. stopped. Cuénteme. ¿puede recordar cuál era la tarea? Como rápido. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál era la tarea? No, no les di la tarea al final. Lo hacemos Ah, ya. mañana. Ya, vale. Ya, lo hacemos mañana. Eso, caballeros, no sé si tienen preguntas. Les pido disculpas fuera de grabación, les pido disculpas. La parte de las definiciones matemáticas es necesario pasarlas. Yo me aburro pasándolas porque después, por supuesto, se aplican, pero bueno, por formalidad hay que pasarlo. Y eso, el día de mañana entonces les pido también de que revisen esta página y ojalá se puedan crear una cuenta. Les recomiendo que usen algún correo de Gmail, que siempre es más fácil. Esta página que está acá se llama Circuitverse, se las voy a pegar en el chat. Revísenla por favor. Ahí se los pegué. Mañana la voy a volver a reforzar. Y la gracia que tiene esta página es que me permite tener un simulador de sistemas digitales, de puertas digitales, embebido en el, embebido en el navegador.
Entonces mañana lo que vamos a hacer es que vamos a, junto con las puertas, vamos a ver algunas funciones lógicas, vamos a introducir algunos conceptos y después vamos a hacer circuitos digitales de nuevo, pero esta vez los vamos a simular en este simulador. ¿Hay otros simuladores mejores? Sí, pero requieren instalación y son más complejos de usar. ¿Qué es lo que queremos ver? Aquí simplemente el funcionamiento de las puertas y verificar de que el circuito que diseñamos esté acorde a la función booleana que tenemos y por supuesto a la tabla de verdad que define también esa función booleana. Eso, les quité más minutos todavía, pero quedamos hasta acá. Si alguien tiene duda, las puede hacer ahora. Si no, finalizo, comprimo el video y lo dejo arriba para que lo puedan revisar de aquí a mañana, si es que tienen ganas. Si es que tienen ganas. Eso, muchas gracias por venir, muchas gracias por la buena onda. Nos vemos el día de mañana Buenas a noches, las... profe. ¿A qué hora tenemos Nos vemos, clase? profe. Nos Que vemos. esté bien. 5 días. 5:10, perfecto. A las 5:10 nos vemos. Chao, Chao. Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.